estamos grabando un nuevo capítulo de La Olla. Mi nombre es Eril Flores y como siempre me acompaña a la distancia Bárbara Pérez. ¿Cómo estás? Hola, bien, aquí estoy, disfrutando la lluvia. Disfrutando la lluvia, tanto en tus lados del mundo como en mis lados del mundo. También aquí en Santiago está lloviendo. En Chillán también estaba lloviendo. En Chillán también está lloviendo, ya llegada la temporada de otoño. Es la primera lluvia otoñal que tenemos acá. Avisaron que iba a llover. No lo tuve presente, entonces antes de grabar tuve que entrar en la ropa. Tuve que entrar en la ropa porque ayer hacía un sol. Corría vientecito, pero hacía sol. A ver, donde yo estoy no es necesario que nadie te avise que va a llover. Porque siempre está lloviendo. Asumir que va a llover, siempre. Puede ser verano y tú tienes que tener muy claro que si tú saliste sin paraguas es problema tuyo, no del clima, no de nada más. O sea, porque incluso si la aplicación del tiempo te puede decir que va a haber mucho sol, eventualmente puede ponerse a llover y nada que hacerle. Así Bueno, funciona. y también es posible que como estamos en Santiago de Chile, la weá se corte la luz. Así que no es posible que la próxima semana hablemos de los cortes de luz a producto de la lluvia. Ay, ay, ay. Pero antes, le voy a tirar en mi buena noticia, pero para que, si es que podemos decir ahora que Bárbara Pérez Yáñez cumple 26 años. El día que 26. estamos grabando esto, en las dos partes del mundo. Así que felicitaciones, quería que sean muchos años más. De verdad, compartir tu amistad tantos años. A pesar de la distancia, de los cambios de universidad y todo, cosas que le contaremos a nuestra audiencia algún día, pero nuestros amigos ya saben esa historia. Eh, Quería decirlo al aire, así que eso, que sean muchos años más, quería. Muchas gracias. Sí, ayer un amigo me dijo que se sentía estar oficialmente en mis late 20s, en mi Sí, pues ahora 20 ya. tardío. Heavy. También acá hasta los 25 uno paga pasaje de joven en el transporte público. Oh, Y te lo tocó ese primero cambio. que hice fue abrir la aplicación del transporte, porque acá no se paga como con una tarjetita, sino que tú te subes a la micro y como que empiezas el viaje en tu celular ¿Ya? y después cierras el viaje y te llega Eh, el cobre. oh, bueno. Y lo primero que hice fue meterme y salía como, claro, one ticket adult. Y yo así, Oh, qué, porque di- antes salía young. qué difícil. Por ejemplo, me acuerdo cuando me pasó que cuando uno ya no estudia, cuando ya egresa, se titula, el pase te empieza a cobrar. Deja funcionar y te cobra adulto. Eso te cobra adulto. Y dije, oh, che, su madre. A ver, eso sí, lo encontré heavy que acá no tengo como ningún. O sea, a ver, donde yo estoy, ser estudiante es muy genial, en todas partes hay descuentos, hay cosas, pero el transporte no. El transporte no es una de esas cosas. Pero en mi segundo año de máster yo voy a estar en otra parte y allá sí puedo sacar como una tarjeta, como un pase, como una TNE. Bueno. Vino la gente de esa universidad como a explicarnos cosas, nos dijeron como no, y tienen que postular a esta tarjeta que es como la más 18 student, no sé qué, y yo así como, oh, gracias Diosito. Pero claro, cuando mi amigo me dijo esto como de que ya estoy en mis late 20s, pero también una de mis compañeras me dijo que en las películas bollywoodenses, ¿Ya? las protagonistas suelen tener 26 años. ¿Me habrá estado mintiendo? Quizás, no lo sé, pero elijo creer. Y los protagonistas de Friends también estaban en sus 25, 26 Eso. en la primera temporada, así que estoy en mi primera temporada de Friends. Vigio. Sí, heavy. Heavy dejar de estar en Gossip Girl y todas esas cosas. Bueno, igual creo que es mejor estar que. Porque los de Skins también están como en. Earlys, 20s, ¿o no? No, los skins son Son adolescentes. adolescentes, sí, por el tiro. Adolescentes. O sea, en la temporada que sacaron después, que sacaron unas especiales, ya estaban en sus 20s, pero no sé si quiero ser Effie Stonem, la verdad. Eso, como. Mira, yo, Es mejor estar en Friends que. yo siempre he sido Mónica Geller, que ahora tenga la edad de Mónica Geller es otra cosa. Yo siempre he sido Mónica Geller. De hecho, ahora uso el labial de Mónica Geller Mira, incluso. Yo sí, haciendo toda mi fusión
a Mónica Geller. Gracias por todos los saludos. Es raro cumplir años en una zona horaria que no es la tuya, en una estación que no es la tuya. Yo soy una niña de otoño. Entonces, que mi cumpleaños sea primavera, igual es como raro Pero para mí. por lo menos estoy con el clima de otoño. Sí, Eso. pero igual es como extraño que, no sé, yo veo las tiendas y están como los florales, los vestidos, o sea, bueno, yo estaba acostumbrada a mi cumpleaños ver entre uniformes escolares y el adelanto de las chaquetas. Entonces, raro, pero bien. Bueno, que sean muchos más queridas. Así que dejen ahí en los comentarios sus parabienes para Bárbara. Pero bueno, ya, venimos a hablar de actualidad. Vamos a hablar de dos temas que son distintos un poco a lo que hemos hablado la semana anterior, ¿eh? Pero Al que fin acabamos de hablar de los de los presidenciales. Gracias. presidenciales. Ese es un regalo de cumpleaños para mí. Sí, porque mucho nuevo no ha habido y vamos a seguir un poco sin tener nada nuevo en un rato más, esperemos. Así que, pero que bueno, se acabó marzo y comienza abril y comienza el periodo de la formación de las primarias, así que no es posible que ahí tengamos más información sobre eso, pero el día de hoy vamos a hablar sobre una cadena nacional que hizo el presidente para señalar que a partir del 1 de abril, es decir, el día de mañana, cuando nosotros estamos grabando esto, no, pasado mañana, esto, a ver, marzo tiene 31 días, eh, se comienza a funcionar el Ministerio de la Seguridad. El Ministerio de Seguridad, un proyecto que lleva hartos años. Se planteó primero en el gobierno de Sebastián Piñera, se discutió un poco en el gobierno de Sebastián Piñera. Boric, cuando fue candidato, señaló de que lo iba a mantener, que iba a seguir impulsando un poco esta avenida hasta que ahora, en su último año de gobierno, es una realidad. Eh, Más adelante vamos a ir un poco conversando respecto a las atribuciones que tiene un poco este ministerio, porque siempre está un poco ahí en el aire respecto a qué chucha hace este ministerio, qué se diferencia con interior. Eso es algo muy típico de los ministerios en general. Siento que cualquier ministerio tú puedes decir como, ¿y qué hace? Excepto los que son como obvios. O sea, Somos el Ministerio de agricultura. Educación, ¿qué hace el Ministerio de Educación? Como, pero, por ejemplo, no sé, tú me preguntas, incluso el Ministerio de Desarrollo, por ejemplo, tú puedes decir como, ¿y qué hace? Entonces, como que todo depende de la bajada. Entonces tenemos un poco este nuevo ministerio que además va a estar a cargo Luis Cordero. Luis Cordero siguiendo el legado de Monsalve. Y creo que igual es un punto importante a conversar, que el llamado a ser ministro de Seguridad era Manuel Monsalve. Entonces, ¿cómo envejeció eso? Muy mal, por supuesto. Como el hoyo. Pero ahí vamos a ir un poco conversando respecto a eso. Así que, Bárbara, primero, tus opiniones generales respecto al Ministerio de la Seguridad. ¿Qué te parece? Ya, yo siempre he sido de la idea de que efectivamente hay que delegar y dividir tareas. Siento que el que mucha abarca poco aprieta, todas esas cosas son muy reales. Entonces, creo que era necesario justamente tener un organismo completamente dedicado a esta área que es la seguridad pública. Al final, el Ministerio del Interior quedaba como esta especie de ministerio mamá. Siento que me carga como el concepto, pero es como esta idea de justamente de que se hace cargo de todos estos problemas y claramente no estaba resultando muy bien el concepto. Entonces, dividir un poco esto creo que era necesario. Igual no vamos a tener muchas evaluaciones hasta ya avanzado esto, o sea, ni siquiera empezado a funcionar. Pero creo que, o sea, es un ministerio al que se le viene pesado, incluso este primer ministro que va a ser poco tiempo, va a ser menos de un año el que va a estar a cargo ahí, esta administración en particular, considerando que va a empezar en abril y el gobierno se va en marzo del próximo año. No alcanza a ser un año entero. Pero de buena primera, yo creo que está bien que se haga este ministerio. Ojalá funcione para lo que fue pensado, ojalá efectivamente sirva. Ojalá también haya cooperación de todas partes y no sea como vivir pegándole a la existencia de este ministerio, que igual clásico. Y de por sí yo miro con muy buenos ojos
cualquier proyecto liderado por Luis Cordero. Creo que en mi top ministros de este gobierno, Luis Cordero, Eso, arriba. lo hablábamos top 3 miembros en general. Creo que sin incluir al presidente. Creo que Luis Sí, Cordero. Porque, de nuevo, además Cordero llega a la mitad. Llega a la mitad sí, no me acuerdo qué polémica fue. Creo que fue la de los indultos. indulto. Creo que fue la de los indultos que entró al Ministerio de Justicia, después la Subsecretaría de Prevención del Delito, tomando un fierro caliente, pero brutal, que el puesto efectivamente de Monsalve, y ahora como ministro de la Seguridad, que como decís tú, algo, hacer, mucho no. No vamos a ver nosotros, creo que este trabajo. No es posible que sea un trabajo de instalación, Sí, de... esto va a ser como este tiempo en el que tú llegas a la oficina y empiezas a poner tus cositas y es como este tiempo en el que tú le agarras la mano. Por ejemplo, no sé, traduciéndolo a algo en lo que yo he trabajado, como cuando uno produce un programa, por ejemplo, y es un programa que antes no se hacía, como tú llegaste a armar una estructura, todos esos primeros programas van a ser tú viendo cómo funciona esa estructura, dónde va cada cosa, dónde meter, sí que es un programa que tiene música, dónde meter canciones, como siento que muy a grandes rasgos eso es lo que va a hacer Sí. esta administración. Van a llegar a ver como, ok, cómo se divide el trabajo, qué es efectivamente lo que vamos a hacer. Y yo creo que si hay alguien buenísimo para esa pega, es Luis Cordero. Y además siempre en los quienes, porque estos equipos, porque va a ser extraño esto, porque hay, como en todos lados, hay gente de confianza, pero también hay gente de planta, como gente que queda a lo largo de los gobiernos, Exacto. como funcionarios de todas las instituciones. Entonces también va a ser un poco esta primera instalación, el liderazgo de los equipos y también efectivamente el ojo público un poco en ti. Sobre todo estos primeros meses, primeras estrategias, primeros planes, primeras coordinaciones. Por ejemplo, para un poco también contextualizarnos todos, ¿qué hará el nuevo Ministerio de Seguridad? Esto es a partir de información que entrega el gobierno, gov.cl, que es el nuevo Ministerio de Seguridad, se encargará de formular, diseñar, evaluar las políticas y estrategias nacionales tendientes a prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional. Para lo anterior, la nueva institución deberá coordinar, promover el trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas del Orden y Seguridad Pública y los demás organismos competentes en la materia. Además, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública tendrá entre sus tareas proponer la Política Nacional de Seguridad Pública. Vamos a ver si es que efectivamente lo alcanzan a hacer este gobierno, lo dudo, o por lo menos una coordinación entre los dos gobiernos siguientes para ver un poco cómo va esta Política Nacional de Seguridad Pública. Quiere incluir estrategia de prevención del delito, protección y atención de víctimas y medidas de combate y prevención de crimen organizado y de actos terroristas. El Ministerio de Seguridad Pública va a tener dos subsecretarías, la Subsecretaría de Seguridad Pública y de Prevención del Delito. Y entre las funciones y atribuciones está la creación del Centro Integrado de Coordinación Policial, que es una unidad asesora del Ministerio que estará a cargo de identificar situaciones de riesgo, coordinar operaciones policiales complejas y facilitar el intercambio de información entre sus integrantes y otras entidades públicas. Esta unidad estará integrada por los directivos del Ministerio, Carabineros, Policía de Investigaciones y será liderada por un oficial general de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública designado por el ministro. Además, la creación del Sistema Nacional de Protección Ciudadana, que es un mecanismo único de contacto con la ciudadanía ante los delitos de siniestros e incendios, entre otros similar al 911 de Estados Unidos. Esto lo encontré como... Ya. Ok. Como, ¿por qué esa comparación? No lo sé. Y, y además el sistema de seguridad pública estará integrado por Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, Agencia Nacional de Inteligencias, Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, entre otros. Y además, algo que también no es menor, va a tener Ceremis. No todos los ministerios tienen Ceremis, este sí. Vamos a tener los Ceremis de seguridad con dedicación exclusiva a las tareas relacionadas en la materia para implementar medidas específicas en cada realidad regional. A Tiene grandes sentido. rasgos, ¿hmm? Tiene sentido que tenga cerebro. Tiene sentido que Creo. tenga Ceremis, sí. Entonces, ahí un poco todas las atribuciones, y aquí es donde creo que entra mi gran duda, y creo que ha sido mi gran punto respecto al trabajo de la prevención del delito, del tema de la seguridad, que creo que se conversa poco
de la intervención en las instituciones, como el trabajo de carabineros, el trabajo de la policía de investigaciones, el trabajo de inteligencia. Como carabineros sí ha funcionado bien y como el combate del crimen organizado lo ha logrado, pero creo que se ha entrampado mucho esta discusión respecto al uso de la fuerza, a las atribuciones que tienen, a que se sienten protegidos, que se sienten desprotegidos, el incentivo a que entren a carabineros, la diferencia entre carabineros y la policía de investigaciones, como creo que todo eso es algo de que se queda muy en la conversación política, es decir, como el gobierno tiene que hacer algo, el gobierno tiene que invertir más, el gobierno... Y creo que también debe haber una discusión de transformática, porque efectivamente las policías, con cosas tan pequeñas que creo que se hizo hace poco y que se tienen que implementar de forma más rápida, que es el vestuario de carabineros, como que recién le pusieron zapatillas, una weá así como siempre tenían que andar con zapatos y pantalón de lona. Y en general, una cosa, Eso, no vamos a entrar a hablar de los uniformes también para mujeres y de las cosas que se po. esperan del código de vestimenta femenino, que hasta los aros son parte del dress code. Entonces, Entonces, no. eso, creo que el trabajo de la coordinación entre instituciones respecto a esto, las atribuciones, como los equipos tecnológicos que deben adquirir, como más allá de que efectivamente comprar más autos y tener más carabineros y más carabineros y más carabineros y más seguridad y agarrarlo a balazo a todo, yo creo que hay un tema de conversación respecto a las atribuciones de estas, las divisiones, por ejemplo, que Carabineros tenga concentrado todo teniendo otras instituciones como policía de investigaciones. Creo que se tiene que conversar eso así como con tranquilidad. Es decir, como, ya, ¿qué hace bien Carabinero? ¿Qué hace mal? Porque como sobre todo después del estallido social, que tiene cómo se manejó lo de Carabineros con el tema de las manifestaciones, que fue pésimo, horrible, violaciones de derechos humanos y todo. Es que en general Carabineros tiene problemas cuando se trata de manifestaciones, o sea, hay un tema. Y también está, bueno, está esta línea justamente entre como, que no puedan hacer nada Chao. a lo que hacen, como, y salen con este argumento que a mí me recuerda mucho como cuando aparece como el señor machista que dice, ya no se les puede decir nada, como un poco eso, versión uso de la fuerza. Y en general, así como por ejemplo que pasó con cosas tan pequeñas que creo que Mancho nos que fue el carabinero en Santa Lucía, que le tiró el gas pimienta a un perro. Entonces como que los carabineros aquí, que carabineros allá, pero ya carabineros nos resguarda de todo esto y la institución de carabineros como esto, el plantear un poco, no refundar, ya creo que eso ya pasó un poco esto, pero sí algo de reforma en el sentido de que se tenga más claro efectivamente la labor de carabineros en diferentes instancias. Como la diferencia entre el OS7 y el OS9, cómo se va a compartir este nuevo crimen organizado, algo que Chile nunca había tenido como esta, por así decirlo, como intervención extranjera, respecto de cómo funcionan las bandas a nivel internacional, eh, el manejo del tráfico de drogas dentro de las poblaciones, como hay un concepto bien grande que aleja efectivamente a la que la gente quiera entrar a carabinero y es un problema. Y no es porque el gobierno no haga nada, no es porque no haya inversión, porque hay inversión en seguridad y es harta. La inversión en seguridad, hay leyes, y creo que un ejemplo de esto es la creación del Ministerio de la Seguridad. Entonces creo que el Ministerio, ya un poco sacándolo del Ministerio del Interior, que efectivamente el Ministerio del Interior es un ministerio muy poderoso. Era un ministerio que tenía muchas atribuciones, mucha responsabilidad, tanto a nivel nacional como internacional, como a El seguridad. segundo además, ¿Mm? es el segundo, o El sea, segundo, de ahí viene. Entonces creo que eso es bueno alejarlo. Pero no sé qué opinas tú, Bárbara, un poco de esto del manejo de las instituciones que se viene. Por ejemplo, creo que otro tema también relevante es Gendarmería. Gendarmería eso, es una institución que está bien complicada en muchos temas, y que se conversa así como muy superficialmente. es que eso mismo, siento que nos concentramos mucho en Carabineros, que obvio, Carabineros hace mucho trabajo, eso es 100% real, pero por ejemplo se habla poco de la PDI, se habla muy poco de investigaciones, se habla poco de Gendarmería, que también son parte de este mismo
y al final, y tienen los mismos problemas que tienen instituciones como Carabineros, como las Fuerzas Armadas en general, que es esta división tremenda que hay entre un estamento y otro. Y eso también genera las mismas falencias. O sea, no es lo mismo un oficial que el que viene abajo, como hay. Entonces, siento que, claro, hablamos de Carabineros, de las atribuciones de Carabineros, del financiamiento de Carabineros, de que se les renueva el equipo y todo, que está bien, por supuesto, hay que modernizar, pero ¿qué pasa con Gendarmería? ¿Qué pasa con investigaciones? Y siento que tener insisto, una rama de gobierno dedicada a esa parte, más que a esa parte además de todo lo demás, que es lo que pasa con Interior. Como cuando estoy en Interior es como Interior, Interior tenía demasiado poder. Sí. Y no sé si está bien que un solo cargo concentre esta cantidad, por más que tenga sus secretarías y todo, como igual está concentrado ahí y el que mucho abarca poco aprieta. Como yo por eso miro con muy malos ojos cada vez que un gobierno extranjero y que candidatos en Chile hablan de empezar a cortar ministerios, porque, claro, tú les preguntas, ¿y qué pasa con las cosas que hacen esos ministerios? No, que las haga tal. Y ya, pero ese ministerio, o sea, sorry, pero con suerte da abasto con lo que ya tiene y tú le querés cargar más. Entonces, siento que por eso desconcentrar un poco Interior debería funcionar. Yo miro con muy buenos ojos. Obviamente vamos a tener que esperar, insisto, al próximo gobierno. Como este gobierno va a estar ahí como armando las cositas, quizás va a pasar alguna que otra propuesta, pero así como acciones concretas, vamos a tener Incluso, pocas. yo ya ni siquiera al siguiente, al que viene. Como Claro, son cosas de años. claro. Años. Bueno, es como lo que pasa cuando se celebran aniversarios de que se crearon ciertos ministerios, se hace harto tiempo después, lo que pasa con el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, Sí, que fue durante este gobierno que se habló como de la cantidad de años que llevaba el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Entonces, pero y sí, además, bueno, además por un tema ideológico sobre todo, que este es un como efectivamente algo donde se empieza como a concentrar como proyectos, miradas sobre el ministerio, como la figura del ministerio de la mujer, en este caso igual el súper gran gol con la ley de responsabilidad parental, con la ley Papito Corazón. Entonces uh-huh. como ahí lo empezamos a ver, recién, ¿cuánto? ¿5 años? Más o menos, ¿4? Eh, y creo que aquí va a pasar un poco lo mismo. Y además, ver quién es el ministro de la seguridad, cómo se maneja también el ministro de la seguridad. Porque, por ejemplo, no me sorprendería si es que el caso de Evelyn Matei o en el caso de un gobierno de derecha sean ex uniformados, ex carabineros, ex agentes de las Fuerzas Armadas. Creo que es diferente como este mundo uniformado versus también como las personas de civil. Yo creo que eso es algo que yo miraría a un potencial gobierno de Johannes Kaiser Sí, o de José Antonio Cast. En el caso de Evelyn Matei es más sí, política. sí, Como puede ser, sí. yo ya me lo imagino poniendo a alguien, por ejemplo, que haya sido subsecretario en materia de seguridad. Yo te juro que la carcajada que pegaría de ver a Catherine Martorell. Fua, sí. Y lo peor es que no es algo tan poco probable, como es algo que podría pasar. A Blumel, te A dije. Blumel. Ver a Blumel de nuevo. Es que yo insisto, algún día hay que hablar de todos esos personajes que claramente tenían carrera política armada y sus carreras fueron asesinadas por ese último periodo del gobierno de Sebastián Piñera. Blumel, Carla Rubilar, Rubilar. incluso. O sea, Es que, para mí, como Carla Rubilar se la mató ella sola ahora con la candidatura de Matías Toledo. Pero bueno, vaya a saber uno. sí, Eh, entonces, Dale. eso, yo creo que lo de los uniformados es algo que podría pasar con un gobierno ya de la ultraderecha. Sí, tiene razón. Eh, porque Evelyn Matei es politiquera. O sea, ella, claro, sí, se abraza del uniformado y de hablar de carabineros y todo, pero a la hora de los que hubo, no me imagino a Evelyn Matei poniendo
a alguien, a un outsider del mundo político. Si al final ella misma se rodea de círculos que son mayoritariamente gente que ya conocemos. Es que además no lo sé, no lo sé. Porque creo que ahí es donde también se va a marcar el tono de efectivamente el rol del ministerio. Porque, por Ujú. ejemplo, hay ministerios que son más bien políticos, como por ejemplo el Ministerio de la Educación. El Ministerio de Educación hace mucho rato no hay un profe. Sí, Como profesor Ávila. Ávila. sí, Como, Ávila. Es el profesor, profesor. eso, y ahí mi disclaimer con Ávila, pero ¿cómo terminó? Eh, Yo igual, yo soy una defensora del ministro Ávila, sí, podemos hablar de eso otro día. podemos hablar de eso otro día. Pero es un ministerio que pocas veces tenía profesores, ya Ujú. sea universitario de carrera o directores de colegio o funcionarios de vocación profesor, así como de título de profesor. Entonces, como ahí tenemos un ejemplo, y hay otros que son mucho más técnicos, como generalmente el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Bienes Nacionales, de Minería, Transporte, que son personas que sí tenían como magíster en temas relacionados con el ministerio, y se buscaba alguien que fuera más bien técnico, y así se ha manejado esos ministerios. Entonces, a mí el Ministerio de la Seguridad se va a manejar como algo político, o Eso, a mí va- me pasa, o vamos a ir con el lado técnico en el sentido de efectivamente decir como, ya, ¿quiénes son los expertos en seguridad? Carabinero. Y colocar ahí a un ex carabinero. a mí me pasa que yo siento que debería ser técnico, Mm. debería, por el tipo de atribuciones, pero por el nivel de relevancia va a ser político. Eh, Muy difícil que no lo sea, por una cosa de que va a ser un ministerio, para empezar, va a ser un ministerio que probablemente las oposiciones, sea quien sea la oposición, le pegue como quieran. Va a tener ojos, va a tener hartos ojos. Entonces, va a ser ese ministerio que va a tener ahí acusaciones constitucionales, que dónde está el ministro, que mataron a alguien en tal parte, ¿y por qué no está el ministro ahí? Como... Entonces va a ser algo político. Porque en Chile el tema de la seguridad también, como todos estos temas que son temas muy importantes para la ciudadanía, por un tema igual de campañas y cosas, son temas que se politizaron en otro, no en el sentido, porque obviamente todo es político, yo soy de esa escuela y todo lo que queráis, pero la politización va más allá de eso, va como a esta cosa ya está media panfletera. Sí. Y lamentablemente, un tema tan serio y delicado como la seguridad se transformó en eso. En una cosa que tú ya lo ves. Yo a veces escucho ciertos discursos y es como, yo no sé si realmente te preocupa o sabes que esto te suma puntos. Porque este nivel de enojo, por ejemplo, de encerronas, no existe el mismo nivel de enojo cuando hay un femicidio, por ejemplo, de una misma persona. Y ese también es un tema de seguridad. O sea, que hayan matado a una mujer también es un tema de seguridad. Pero no se habla de la misma manera. ¿Me explico? Sí. Entonces, como que me pasa eso, que el tema es que la persona que esté en ese cargo va a estar constantemente en esa pelea política. Y si bien ahora es la derecha la que ha tomado ese bastión porque la derecha es oposición, si mañana la derecha es gobierno y la izquierda es oposición, es muy probable que la izquierda también se agarre de ahí, porque van a ser oposición y tienen que pegar por donde tengan que pegar. Y además el tema que efectivamente es el que los medios de comunicación también colocan. Yo creo que ese es un punto bien relevante de decir como, porque por ejemplo no me sorprendería que esto cambie en el próximo gobierno. Que se maneje de forma distinta el tema de cómo vemos el tema de efectivamente la seguridad, porque por ejemplo, durante el gobierno de Piñera, las cifras eran más o menos parecidas, pero nosotros conversamos mucho sobre temas sociales. El alza del precio del metro, el tema del sistema de FP, como era conversación en los matinales, en los programas de televisión, de análisis, porque eran los temas sociales los que le afectaban al gobierno de Sebastián Piñera. Y eran los que la oposición lograba colocar. Pero después cambió y teníamos el foco en seguridad y en economía.
Entonces, creo que el tono del gobierno también va un poco a manejarse por ahí y los focos van a estar en otros lados. Entonces ahí ver cómo se lo terminan manejando, sobre todo con el tema de, eso, de las acusaciones constitucionales y, por ejemplo, con hechos particulares. Porque, por ejemplo, que pasó también esta semana, que es la detención del tercer involucrado en el asesinato, este brutal asesinato ahí en Cañete. Este incendio de los vehículos de carabineros, que fue un tiroteo más bien feo. Mm. Entonces ahí se tuvo esta detención de la tercera persona, que era la tercera, como la persona más buscada de Chile, y eso eran los titulares. Entonces aquí donde hay dos temas, que es el tema efectivamente de la seguridad y el tema de carabineros. Que el tema del asesinato a carabineros, como que estuvieran involucrados el tema de los mártires, fue un tema que fue bien complicado en un periodo, de haber sido el año pasado a esta misma altura, marzo, abril del año pasado, Mm. que fue esto de Cañete y al mismo, creo que hubo otro ahí en San Pablo, que era al frente de un supermercado. Entonces estaba este tema de los mártires y creo que ese tema, por ejemplo, si es que llega a suceder de nuevo, ojalá que no, es motivo de despido, por ejemplo, para pedir la salida del ministro. Entonces, porque se pedía la salida del ministro del Interior, pero el ministro del Interior tenía otro rol, entonces como que se aleja. En este caso no. Ujú. Entonces, si llega a pasar esto, reitero, ojalá que no, va a pasar mucho esto, de decir como, ¿dónde estaba el ministro? Y el ministro tiene que salir. Cuando pasen asesinatos de nuevo de niños, por ejemplo, también pasa mucho, es decir, como, no, un niño involucrado, tiene que salir el ministro, y tiene que... Entonces, vamos, creo que va a haber un festival efectivamente de pedidas de salida y de rotación de nombre. No me sorprendería que tengamos 2, 3, 4 ministros en un gobierno. Sí, y que también sea este ultimátum de no vamos a hacer tal cosa hasta que salga el ministro. El ministro. Probablemente va a ser el ministro de Seguridad el que esté envuelto en esa situación. Yo por eso mismo creo que esta primera etapa está muy bien que hayan puesto a un hombre como Luis A Luis Cordero. Cordero. Porque, y de hecho, yo me acuerdo cuando pasó todo lo de Monsalve y estaba esta situación de quién va a entrar a esa subsecretaría y dicen que es Cordero, como que claro, está esta situación como de un ministro, como lo estáis sacando del ministerio, que además él lo ha Retroceder. hecho tan bien. ¿Ah? La idea de Claro, retroceder. y aparte que lo ha hecho tan bien, o sea, ese video de los funcionarios despidiéndose de él en el ministerio, a mí me da como chills así, porque es muy lindo. Y lo ha hecho súper bien y está súper bien evaluado y tiene un manejo con la prensa, se lleva bien con la gente, hace bien la pega, como... Pero claro, tú lo piensas y es como, efectivamente, si había alguien que podía llegar a esta subsecretaría que está en problemas después de esto que acaba de pasar, es Luis Cordero. O sea, y lo ha hecho bien. Entonces, que pesquen a Luis Cordero es como ya, hazte cargo tú de esta parte, lo encuentro excelente y espero que cuando termine el gobierno este hombre pueda descansar un buen rato y sea muy feliz, porque lo merece. Y creo que también hay un factor que es efectivamente la mezcla de los dos que conversábamos hace un rato. Que es efectivamente un abogado que tenga estudio en seguridad, que tenga trabajo de inteligencia, por ejemplo, de personas que salen de la NEPE, que es esta como universidad, por así decirlo, donde estudian magíster en seguridad y en inteligencia y en geopolítica y estas cosas por el estilo. Porque mientras conversábamos pensaba en los otros ministerios, por ejemplo, como son los ministerios de Hacienda. Hacienda también es un cargo súper técnico, que son economistas, ex miembros del Banco Central, pero también tiene un factor político, tiene que ser una presencia política, a diferencia del Ministerio de Economía, que se maneja como un aspecto técnico. Entonces no le llegan tantos palos al Ministro de Economía. Este sí, Nicolás Grau, sí, como lo hemos conversado harto que harto que desear y vamos a conversar un poco creo que de Grau más adelante. Pero ¿sabéis qué? Ha pasado repiola. Ha pasado piola. Ya ha Como yo, terminado. Iba a terminar el gobierno. Y creo que algo que por lo menos yo no hubiera apostado. tampoco. Ha pasado repiola. Hay algunos ministros que yo, nada contra ellos, quiero dejarlo súper en claro, Sí, sí, sí. nada contra ellos. Creo que por ciertos manejos que tienen, yo pensaba en Pardo también, Sí. pensé que... Y ahí, Y está- y yo lo pensé, increíble, eso ha salido bien. bien, pero claro, es un shock. Pero por ejemplo, que tú me digas que Mario Marcel llega al final del gobierno, cero sorpresivo. Eso. Cero sorpresivo,
hubiera sido sorpresivo que no llegara. Eso hubiera sido como, ¿qué? ¿Cómo dijo? Pero acá, Eso debe haber sido bueno, algo de haber pasado entre medio, como que uno se lo imagina un claro. poco así. Había ministros que yo dije, obvio que llegan al final. Los técnicos, justamente, Marcel, Juan Carlos Muñoz, gran ministro, increíble. La ministra Jara, que ahí está, todavía no sabemos qué va a pasar, pero sin candidatura presidencial, para mí ministra Jara llega al final, Sí. obviamente, sí, Vallejo, muy buena. hasta ahora está llegando al final. Vallejo, Como tiene un postnatal, pero sigue siendo la ministra. Antonio Orellana. Antonio Orellana. Antonio Orellana es algo que mucha Mira, gente pensaba que no llegaba al eso final. yo, Yo siempre le no, yo tuve pensaba, fe. sí, yo pensaba que iba a salir entre medio. Como No, yo siempre, algo iba a pasar. yo siempre le tuve fe. Yo siempre supe que le iban a querer sacar, pero yo le tenía fe. Eso, yo Así pensaba que, que iba a ser una de las sacrificadas. Siempre cuando pasa una cagada, así como, no, pero como que había ministros que yo decía, un año, Giorgio, perdón, Giorgio. perdón, de verdad, pero sí, un año. Giorgio Eh, Jackson, yo siempre dije, no, este weón no va a terminar ni cagando. y ahí está, Y ahí está, ahí en no, su no terminó. caso, Por ejemplo, no, el que me equivoqué, porque pensaba que o iba a pasar a otro ministerio más importante, o iba a ir candidata presidencial, era Maya Fernández. Yo pensaba que iba a durar más. O iba a terminar los 4 años, o igual, iba a ir subiendo, igual, pero duró harto, durar. harto. Eso, yo pensaba que iba a durar más, o iba a ir escalando. Así que, bueno, me equivoqué. Porque algo pasó entre medio. Bueno, quería, ¿algo más que agregar respecto al Ministerio de la Seguridad? Algo que no es posible que vamos a ir conversando en los otros capítulos. Porque de hecho, hoy día, el día que estamos grabando esto, el 30 de marzo, el ministro dio una de sus primeras entrevistas en Televisión Nacional, que todavía no está disponible para ver en YouTube, así que no pude verla para poder comentar. Pero claro, yo creo que a medida de que el ministro también vaya él dando claridades, porque si bien obviamente el presidente tuvo esta cadena nacional donde habló al respecto y todo y dio como estas líneas generales de todo, también sabemos que el presidente habla de una forma que no da tanta claridad de repente, entonces creo que a medida que el ministro también empieza a hablar y todo, ya vamos a ir sacando idea de qué es lo que se viene con este ministerio nuevo y ojalá funcione bien, ojalá haya cooperación de todas partes, creo que sería muy hipócrita por parte de la oposición no tenerle buena fe a esto, considerando que igual es algo por lo que ellos abogan, como la seguridad y el trabajo en seguridad es como su bandera de lucha actualmente. Así como en algún momento trataron de abanderarse con los niños, ahora su bandera de lucha es la seguridad. Entonces, deberían cooperar. Y esperemos así sea. Sí. Porque el otro es cuánto se demoran en pedir la salida del ministro Cordero. No, yo, eso sí, Team Ministro Cordero, abanderada por ese hombre, creo que gran valor esa persona. Así que este podcast respalda al ministro Respaldamos al Cordero. ministro Cordero, por supuesto. Lo queremos mucho. Bueno, vamos a otro tema que no es tan contingente todavía. Fue en su momento, pero creo que es un buen tema para conversar ahora. Que es que tenemos que tres grandes cadenas de retail, que son Falabella, Ripley y París, decidieron que van a trabajar el Viernes Santo, que es un feriado, efectivamente es feriado de Semana Santa. Tradicionalmente no se cerraban los malls ese día y con todo un poco este manejo, pero no sé qué habrá pasado, debe ser, qué diferencia ha habido con los años anteriores, que decir, no, ahora van a trabajar. Entonces eso ha llevado a otras cadenas a que efectivamente trabajen el Viernes Santo, quitando un feriado, un poco por así decirlo, de toda esta línea de Semana Santa, sobre todo el viernes, porque los sábados trabajan hasta mediodía y cosas por un poco de flexibilidad, pero El sábado técnicamente no es feriado, mm, no técnicamente no es ese feriado, es el tema. El viernes es feriado y el domingo es feriado. feriado, pero el domingo siempre El es feriado. sábado no es. Sí. Entonces, no sé.
a mí igual, como, sin ser religiosa, como igual me pareció extraño como toda la línea argumental que le leía a personas que sí dicen ser muy religiosas y también que son muy pro trabajadores, justificando esto cuando tienes a los mismos trabajadores diciendo que no, como que no quieren, porque es un derecho adquirido al final, como y ya eran ya 20 años más o menos que no se abría en Viernes Santo en estas grandes cadenas de retail, según los registros. Y la cosa es que, aprovechando toda esta situación, llegan diputados de Chile Vamos y dicen como, oye, vamos a meter un proyecto de ley para que el Viernes Santo se convierta en irrenunciable. Ellos decidieron ser consecuentes con la fe que también dicen defender y dijeron como no, pues, no puede ser. Pero resulta que ahí llegan los economistas también, un grupo de economistas y dicen como, yo creo que se deberían eliminar todos los feriados irrenunciables. ¿Ok? ¿Por qué? Es que aquí donde está la discusión, como por algo tenemos feriados, pues weón. Ese es como el... Si los trabajadores también merecen descansar, más allá de que efectivamente el contexto que sea. Cómo se puede justificar, y etcétera. Porque, por ejemplo, o de tu país, Chillán, está como considerado como feriado regional el natalicio de Bernardo Higgins. Así es. En Arica, por ejemplo, es la toma del muro de Arica. La toma del muro de Arica. ¡Ah! Digo Arica. La wea que pasó Ya, allá. se entendió, se entendió. Es que pasó en Eso. Arica. Pero no es irrenunciable. No son irrenunciables, pero son feriados. Y el pueblo o ciudad lo toman y festejan. Es Y es importante. O sea, importante, pues. piensa que para el natalicio de O'Higgins en mi país, Chillán, va el presidente, va con el ministro o ministra de defensa, hay actividad, como es así. Entonces, como por algo existen también, y todo ese alegato de que es que se pierde plata, Y al mismo tiempo, yo creo que no, como tú como efectivamente se pierde, pero no se pierde, porque esto está considerado. Tú es como que empresario, como tú tienes estas consideraciones, incluso se ve al principio de año, es decir, ¿cuántos feriados tenemos entre semana? ¿Cuántos feriados tenemos en fin de semana? ¿Cuántos dan con feriado sándwich? Entonces tú lo tenés proyectado. ahora, es verdad que yo, ahí voy a hacer un punto, es verdad que en Chile hay muchos feriados. Yo me di cuenta, ya no estando en Chile, la cantidad de feriados que hay en Chile. O sea, acá en un momento me puse a ver la lista de feriados y entre mayo y diciembre no hay ningún feriado. Ninguno. El feriado más largo que tengo acá es Semana Santa, porque es como jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Se toman toda la... Pero aún así, como todo este argumento entre como que se pierde plata, que no sé qué, no sé, yo leo eh, como las excusas, las explicaciones, y me da una sensación de que hay economistas que la única razón por la que respetan la dignidad laboral es porque hay leyes, como que si no Absolutamente. fuera ilegal la esclavitud, tendrían esclavos. Como, suena súper duro, pero porque esta idea como no, pero es que eliminar el feriado renunciable para el que quiera trabajar, trabaje, es como, no es tan así como funciona la cosa, oye. Bueno, hay por ejemplo feriados como estos 21 de mayo, el Día de los Pueblos Originarios, la Asunción de la Virgen, que son como bien San Pedro y San Pablo, que no sabemos por qué es feriado, que efectivamente son feriados y por ley, por ejemplo, tú puedes darle un incentivo a tus trabajadores, que ese significa que se paga doble el día. Entonces, como en ese sentido del que quiera trabajar, trabaje por la misma plata, creo que ahí es donde también un poco radica el problema. Entonces, como en el sentido de que sí, el que quiera trabajar, que trabaje, pero al mismo tiempo está este sistema de decir, no, no quiero. Y este susto de decir, no quiero, es un problema.
De decir como, esto no corresponde. Entonces muchas veces pasa esto de, no corresponde efectivamente, pero está este susto de decirle a tu jefe, oye, Es que, no. es que esa es la cosa, o sea, ¿cómo? No es tan fácil, no es tan fácil como, no sé, también, porque, bueno, estos economistas también están, según los reportes, están ligados igual al equipo de Bill Matei, entonces como una cosa bien. Pero, por ejemplo, hablan de la libertad, que no deberían existir los feriados irrenunciables para que las personas puedan elegir cuándo abrir y cerrar sus negocios y que cada persona elija si quiere o no quiere trabajar. No es así como funciona. No es como, ya, si tú tienes un negocio y yo trabajo para ti y tú decides que ese día quieres abrir tu negocio y me dices como, hola, voy a abrir aunque es feriado, tenés que venir a trabajar, no es como que yo pueda llegar y decirte, no, así no funciona. Como que a mí me pasa que yo leo a estas personas y pienso, no le han trabajado a nadie. O le han trabajado al amigo, el papá, no sé, pero claramente no le han trabajado a nadie porque así no es como funciona. O sea, no es así como, es como, no sé, yo soy de Chillán y es como si yo estuviera en Santiago y digo, porque aquí, por ejemplo, hablan también, dentro estoy leyendo las cuyas, como que el trabajador que quiere y no afecte sus creencias pueda trabajar y quien no tenga esas creencias valore el ingreso extra que trabaje. Yo soy de Chillán y te digo, es que jefe, ¿sabe qué? En Chillán hoy día es feriado porque es el natalicio de O'Higgins y yo soy de Chillán, entonces no quiero trabajar hoy día. No funciona así. Y al mismo tiempo, creo que aquí es donde hay un factor muy importante, que es el factor de la fe. Creo que la fe es un factor muy importante, sobre todo en las sociedades latinoamericanas. Anda a decirle a un colombiano, un mexicano que no puede celebrar el día de, por ejemplo, la Virgen de su comunión. Le decimos el día de la Virgen de Guadalupe, el día de la Virgen de Cartagena, como son fiestas así masivas, así el día de muertos. Digo, no, sé que no vamos a trabajar, así como van a trabajar el día de muertos. No, el factor cultural de una sociedad tan católica como la nuestra es un factor muy importante. Lo conversamos como con compañeros de pega y uno también lo conversa con la gente, sobre todo la gente más mayor, que es efectivamente que el Viernes Santo no volaba una mosca. Como no se escuchaba música, no se podía hablar fuerte, no se podía, habían radios que no emitían, habían silencios radiales, porque efectivamente Jesucristo, nuestro Salvador, fue como crucificado en la cruz. Entonces, como hay un factor cristiano, católico, que efectivamente pesa y harto. Entonces, como los feriados religiosos, que son la mayoría, tienen su contexto, y sobre todo en Semana Santa. Entonces creo que es un factor importante, entonces como que juegues con eso, y además de decir como, ya, el que cree sí y el que no cree no. Entonces como súper No, discriminatorio. eso es como cuando, esto lo he visto mucho en Twitter, como cuando te dicen que las personas que no tienen hijos no deberían tomarse las vacaciones en la misma fecha que se las toman los que sí tienen hijos, porque no tenéis hijos, pues trabaja, y yo que tengo hijos tengo para las vacaciones con la familia. No, o no sé, que las personas que no tienen hijos deberían tomar ciertos tipos de turno. No, no es así como funciona. Sorry. Si tú quieres hablarlo con otra persona, bacán, pero pide derechos para ti, no a costa de los derechos del otro. Esa es la cuestión. Ahora, saliendo de los religiosos, vamos a algo súper importante. El 18 de septiembre. No hay chileno, excepto estos chilenos que claramente se trabajan a sí mismos, porque no me lo imagino trabajándole a un jefe que no sea su amigo, quizás. Chileno de a pie, diciéndole, hola, esa semana que tenemos normalmente para el 18, no, ya no va. Quiero ver la respuesta que te van a dar. Por supuesto. Entonces, y te salen como si que si fuera algo súper fácil, que es como, tenemos muchos feriados, deberíamos tener menos feriados y más vacaciones. Sí, yo estoy 100% de acuerdo, deberíamos tener más vacaciones. Hasta que no me pruebes que eso se está implementando, no puedes llegar y empezar a quitar otras cosas. Así es simple. O sea, porque es muy fácil decir, no, que hayan 20 días de vacaciones en vez de los 15. Ya, po. Pero hay gente que ni siquiera se puede tomar los 15. O sea, también
Y al Ay, mismo es complejo. eso, y además organizacionalmente, creo que el sentido de efectivamente el cuidado de tus trabajadores, siempre creo que es un factor que te da un poco como que tienes que saber manejar. El decir, como vas a trabajar un feriado, a ti como jefe te deja súper mal, porque es como es pasar a llevar tus derechos, es colocarte en una situación complicada. Pero si eh, hasta tenés que trabajar en esos como interferiados, eso, ya es complejo. Como el saber que alguien se pidió el día libre y por lo tanto tú sí o sí tienes que ir, ya es complejo ver que las oficinas están más vacías. Entonces, que tú además me digas como, por ejemplo, o sea, en el medio de comunicación pasa que se trabaja en feriados, obviamente se bueno, trabaja eso en es lo sistema. otro paréntesis muy grande, sobre todo las personas que pueden hacerlo. Personas con turno, personal de la salud, como... lo siento, pero esta conversación no sé si tan dirigida a ustedes en el sentido de que efectivamente tienen otras formas de funcionar. Y eso se entiende. Como ahí hay un paréntesis bien grande porque siempre salen como, pero a nosotros nos da lo mismo el personal de la salud porque hay que trabajar igual. Lo siento, lo siento. Yo hasta el momento, yo hija de personal de la salud, no he conocido personas que se muevan en ese ámbito que te vayan a decir, no me importa porque yo tengo turno. Como que, y lo agradezco, quizás no conozco a las personas más individualistas del rubro que Sí. sí o sí deben existir, pero no sé, yo siento que en esto, por las respuestas que he leído también y todo, como que no ha primado tanto el individualismo fuera de los bots de Twitter, Sí, que son como de estos que tienen una foto de Milei en el header, a pesar de que son eso. chilenos. El mercado se regula solo. Viva la libertad, carajo. Sí, tal cual. Como que no he visto a nadie decir como, oye, pero qué buena idea, eliminemos los feriados, porque además, eso es lo otro, lo hablábamos el otro día con José, mi pololo, decíamos como, ¿cómo? Imagínate un candidato presidencial hablando de sus propuestas, diciendo, no, y vamos a eliminar los feriados, no, si te va a ir la raja. Weón, es pésimo, es pésimo. Porque algo que tiene efectivamente Chile como chilenos, efectivamente es su consideración de derechos laborales. Creo que debe ser como la única cosa, así como por así decirlo, muy de izquierda, por así decirlo, que el mundo trabajador, el mundo obrero está muy relacionado con eso, pero no necesariamente. O sea, obvio, siempre hay desatinados que, no sé, que se van a quejar de que la cajera del retail está sentada en vez de atender a la gente Por como si no existiera. supuesto. Siempre. Obvio que sí. Estos mismos economistas que andan diciendo que los feriados son malos, o sea, desde un punto de vista económico, quizás, pero de nuevo, lo que hablábamos el capítulo anterior, creo, como que la economía tiene, no puede existir como una prioridad sin considerar nada más. Sí. Como no me interesa que Chile vaya a tener, no sé si efectivamente eliminar 3 feriados, por ejemplo, va a hacer que Chile ahora sea Estados Unidos en términos de economía o qué wea. Pero incluso si así fuera, si tú me dices que eliminando derechos laborales vamos a ser potencia mundial, prefiero no ser potencia mundial. Y creo que es una conversación que se tiene que tener con los trabajadores. Y creo que esto es una conversación de los que trabajan. Los trabajadores no se han tenido tanta consideración. En el sentido de que, ¿qué quieren ustedes? Creo así como, ¿quieren trabajar y hacer crecer este país y ganar más plata? ¿O quieren descansar un día? Porque es eso, descansar un día. Como un día donde tú te juntes con tu familia a comer pescado frito. Y lo peor es que ni siquiera se descansa tanto si es un Es día, un es día. un día, es un día, todo cagón. Como yo me acuerdo como tener un feriado de estos que son, ponte tú, un miércoles. Esta cuestión de salir del trabajo, martes 6 de la tarde, 7 de la tarde, y así como, qué rico, mañana es feriado. Y en la noche a mí me pasaba que yo Decís, estaba chucha, hay como, que volver atrás. como estaba así, como, quiero ver mi serie hasta tarde, o sea, quiero pasarme de largo viendo mi serie, pero es que entonces voy a dormir mañana todo el día y voy a haber perdido mi día feriado y no voy a haber hecho nada. Y por otro, y después como que claro, al día siguiente descansáis, comillas, pero tipo 4 de la tarde ya es como, no hice nada y mañana hay que trabajar. Entonces, también los feriados muchas veces son muy así. Son cortos, Y es un día. es un día, loco, es un día. El único feriado largo que tenemos realmente, bueno, Semana Santa,
que viernes, sábado, domingo, Y siempre va a ser así. siempre va a ser así, y el 18, cuando se alinean todos los astros y queda como semana entera de 18. Que cae martes, miércoles o jueves, viernes. Así que, Claro, claro. Entonces yo insisto, me imagino lo bien que le saldría a la campaña, por ejemplo, un diputado yendo a una feria a decir, no, ¿y sabe qué? Yo voy a eliminar los feriados del 18. por ejemplo, alguien que me gustaría saber su opinión es Johannes Kaiser. No lo he visto. Ha hablado, Que ¿verdad? efectivamente un defensor de la libertad, del libre mercado, defensor de mi ley, casa de decir no. La Semana Santa y eso, no, y no se escucha música y se queda callado uno. Me tiene chata que se apropien de ciertos conceptos. Por ejemplo, yo detesto que se hayan apropiado de la libertad. Sí. Lo detesto, lo detesto, como suelte. Es como lo mismo que me enoja que se hayan apropiado de la seguridad, como a todas esas chayas a mí, como loco, suéltalo, no es tuyo. Aparte no podéis decir, no podía hablar de libertad mientras estáis hablando de hacer como cárceles que parecen campos de concentración, ¿no? Como no podía hablar de libertad. No, Siempre es no. como. Igual es como. Vamos a expropiar el concepto de libertad porque es nuestro. Eso era súper de izquierda. No hablan libertad, pero son antiderechos sexuales y reproductivos, pero la libertad, ¿dónde queda? Bueno, Sí. en fin, estoy viendo si es que efectivamente Johannes Kaiser ha dicho algo al respecto. Porque un poco lleva para allá. Y en ese sentido, como esta conversación de que el mercado se regula solo y la libertad y un poco estos conceptos de que efectivamente, y creo que aquí es donde se ve el problema del mercado como concepto neoliberal de esto. Que es que efectivamente no se regula solo. Y no se va a regular solo. Porque si tienes la oportunidad de efectivamente reducir derechos laborales, se va a hacer. Y el empresariado chileno, por supuesto, podemos llevarlo a otro espacio, y el fast fashion, y los niños vietnamitas, y etcétera, 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 que efectivamente ahí no existen derechos laborales, y trabajan niños y existe explotación infantil, pero ya es otro tema mucho más grande, un poco el que involucra que es que efectivamente hay una diferencia con el empresariado. Y creo que el empresariado chileno también es flexible en estos sentidos, por ejemplo, con las 40 horas. Por ejemplo, con el sueldo mínimo, que son conversaciones que no se tuvieron en muchos años. 500.000 pesos sigue siendo muy poco. Sigue siendo muy poco. Las 40 horas recién nos empezamos a optar y es una transición muy larga para poder efectivamente llegar a las 40 horas. Hay empresas que efectivamente lo hicieron de una y, de nuevo, Chile funciona en ese sentido. Hay crecimiento, como más de lo esperado. ¿Es poco en comparación a los años anteriores? Sí, pero son contextos distintos. ¿Y qué está Entonces, pasando en todas partes? está pasando También todo. como que dejemos de pensar que Chile está en una situación paupérrima exclusivamente en Chile. O sea, todos, todos los países del mundo post pandemia crecieron menos de lo esperado, están con crisis de seguridad, muchos países están con crisis migratorias súper heavy, que comparas con la chilena incluso. Entonces, no sé, creo que son las cosas, pero ay, el tema de, volviendo como al tema como de los feriados y la excusa detrás y todo, siento que también es un debate tan ¿por qué? Como, ¿por qué? ¿Y por qué? Como partiendo, ¿por qué estas tiendas deciden abrir? Siendo que, perdón, pero hace nada se estaban quejando de que tampoco la gente está comprando. Entonces, ¿van a ir a comprar justo en Viernes Santo? Siendo que no te están yendo a comprar otros días. No, Raro, pero yo ok. creo que sí. Como Sí, la... pero es como, no entiendo su razonamiento detrás, por así decirlo, como, Es en términos ya, de plata, como un poco conociendo el rubro empresarial, uno siempre se va a quejar. sí. Siempre, como Y porque si hay después mucho, porque si hay poco, porque siempre la situación está difícil, siempre. pero lo que encontré más innecesario todavía fue como los economistas ahí como de, no, no deberían existir los feriados irrenunciables. ¿Quién te preguntó? Como Yo, una cuestión tan, yo como, creo que o sea, sí, los medios. Yo creo que ¿ah? también los medios van para allá. Como en el sentido de preguntar, ya, tú sabías quién preguntarle.
Sí, sí. Son todo UDD, Universidad de Adolfo Ibáñez. No, sí, son todos centros de estudio. De nuevo, como decís tú, relacionados con Evelyn Matei. No es que me quiera poner conspiranoico, no. Pero nosotros también sabemos a quién le preguntamos. Sí, sí, es verdad. Pero como que eso me pasa. Siento que como también es un debate tan... Ahora, al mismo tiempo, es de estas cosas que sí me interesa saber la opinión. Por ejemplo, los candidatos presidenciales. No solo los candidatos presidenciales. Me interesa saber la opinión de las personas que están aspirando a ir al Congreso, porque al final ellos son los que van a estar ahí jugando. Porque claro, un feriado, sí, suena como un feriado, sí, un día que no se trabaja, bla, bla. Un feriado es un derecho laboral. Los días de descanso son derechos laborales. Y para mí, la opinión de, por ejemplo, un candidato a diputado, de candidatos presidenciales respecto a derechos laborales, son importantes. Porque, claro, eliminar los feriados irrenunciables, ok, pero ¿qué propones para que la gente trabaje ese día? ¿Les vas a dar un incentivo o simplemente los vas a obligar a trabajar como cualquier día? Efectivamente, ¿tienes alguna propuesta para aumentar los días de vacaciones o lo estáis tirando al aire como si deberían haber menos feriados y más vacaciones? Como que, claro, en ese sentido es una discusión interesante porque es una discusión de derechos laborales y del bienestar de los trabajadores y de cómo los mismos políticos piensan sobre trabajadores y con qué trabajadores hablan. Como me gustaría saber si efectivamente estos economistas se están sentando a hablar con personas que trabajan. No que ellos no trabajen, no es eso lo que yo estoy insinuando, pero si el poncho les cae, no es problema mío. Pero es como, si se están juntando a hablar con sindicatos, por ejemplo. Ahora, después, siempre no, no digo que ellos lo hayan hecho, pero esto es algo, es un guión que se repite a nivel internacional también, que es esta cuestión de que no se juntan a hablar con los sindicatos porque los sindicatos son de izquierda. Y no todos los trabajadores están en el sindicato. Entonces, no sé, qué es bueno, pero ¿con qué trabajador te juntaste a hablar? O con ninguno. ¿Con qué Porque gremio? resulta que son todos de izquierda. Que eso, ojo, también es un pecado que la izquierda también comete, de repente no hablar con ciertos rubros y con ciertos gremios porque son de derecha, que también está mal. Como al final, si vamos a hablar de trabajadores, hay que hablar con los trabajadores, sea ese trabajador esté de acuerdo contigo o no. No, así de simple. Si es el tema, hay que conversar nomás. Pues para qué nos vamos a andar enojando y haciendo un podcast de política. Pero bueno, anda a saber uno. Bueno, quería, ya estamos en la hora, así que vamos a pasar a nuestra sección final. Ya para terminar bien, porque terminamos enojados con los empresarios y el capitalismo y el neoliberalismo y los sindicatos flojos también, que no quieren trabajar. Así que todos enojados con todo. Pero bueno, quería, ¿algo que recomendar? ¿Alguna buena noticia que tengas por ahí? Parte tú, porque yo perdí lo que tenía visto. Ya, voy yo. Voy con una buena noticia. Primero, un input muy cortito, que es que efectivamente se realizó una actividad donde el presidente en Catemu presentó ya efectivamente la puesta en marcha del royalty minero. ¿Da? Donde efectivamente ahora recién vamos a ver un poco implementados los dineros en las municipalidades, en los presupuestos de estas instituciones, que creo que es algo súper bueno, que efectivamente se aumente el impuesto a las personas a las grandes riquezas que tienen las empresas mineras, que sí generan mucho dinero, mucho dinero, y que al mismo tiempo colabora en el crecimiento de sobre todo los municipios locales, los gobiernos locales. Y creo que eso es algo muy, pero muy bueno. Pero eso muy por encima, porque eso ya fue una noticia que fue hace rato, pero algo que pasó ahora, que es que pasa ahora a segundo trámite constitucional, que es un proyecto de ley que prohíbe el ingreso de vehículos a playas y dunas para proteger la biodiversidad. Creo que es un súper buen proyecto que tenemos que el proyecto recibe indicaciones hasta el 10 de abril, informado por la señora senadora Isabel Allende, que entregó detalles en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales. Eso lo dice Bio. Con este proyecto se precisó que se protegen además las playas y dunas costeras, los humedales y además la importancia de realizar indicaciones. El proyecto finalmente busca sancionar con multas de más de 340.000 pesos sin QTM a las infracciones dispuestas por la ley correspondiente al conocimiento respectivo del juzgado de la policía local. Yo creo que esta protección
de espacios de biodiversidad es una conversación y de aprovechamiento de ellos para que nosotros como ciudadanos también los conozcamos, sepamos de ellos, como por qué es la importancia de la biodiversidad, sobre todo en espacios, por ejemplo, que cuando leí esto me acordé mucho del proyecto Dominga. El proyecto Dominga, que efectivamente genera mucho trabajo, como les decía antes, la minería genera mucho dinero, pero al mismo tiempo pasa a llevar la biodiversidad. Y el aprovechamiento de que nosotros como ciudadanos conozcamos estos espacios, sepamos qué animales hay ellos, qué características tienen y aprendamos sobre la biodiversidad que tenemos en nuestro país, creo que es súper clave. Y que efectivamente se pasen por donde les cabe personas que tienen el privilegio de poder tener un vehículo motorizado para poder andar en las dunas y derrapar por las dunas y todo eso solamente para sentirse bacanes, creo que no me parece. Entonces, como existe la posibilidad de hacer algo de esa forma artificial, puede ser, pero hay que proteger la biodiversidad y si es que efectivamente con multas y que se fiscalice correctamente, creo que es algo súper clave porque, por ejemplo, vemos a personas pasando por el desierto con arriba de jeroglíficos, no son jeroglíficos, no me acuerdo el concepto técnico, pero estas gigantografías que tienen vestigios indígenas, estos que están en Perú, que están en esta sector, ya, ustedes ya lo tienen en la imagen, que pasan por arriba de ellos y hacen un daño patrimonial gigante. Así que ahí tenemos un problema grande y creo bueno que se está fiscalizando y se está normalizando. Así que esa es mi buena noticia. Así que un puntito para el Senado. Ya. Yo, como siempre, soy niña recomendación. Tengo una recomendación que, si no me equivoco, debería estar en los cines todavía. Y si no, ya está pronta a llegar también en digital. Que es Mickey 17 o Mickey Está 17. está en cines acá en Chile. Está Perfecto, está en actualmente cine. en cines acá en Chile. Ok, esta película es del director de Parasite, la ganadora del Oscar. El director se llama Bong Joon-ho, creo que se pronuncia, pero yo lo digo como lo oigo, así que no me escuchen. Director de Parasite, él. Que llega con esta historia como de ciencia ficción, que yo sentí que es una adaptación, pero no estoy tan segura de si es una adaptación o no es una adaptación, pero es su más reciente entrega que obviamente, si bien es de ciencia ficción, igual tiene como esta crítica social, anticolonialista. ¿Cómo es este cambio? Usted sabe de qué estoy hablando, porque Parasite era básicamente un Eat the Rich en la pantalla grande. Esta película está protagonizada por mi marido, Robert Pattinson. Para el que no sepa, yo me casé con Robert Pattinson hace muchos años, cuando él apareció como Cedric Diggory en El Caribe. Usted dirá, tenías como 6 años. Y yo digo, sí, efectivamente, tenía como, no me acuerdo cuántos años tenía, pero yo ya estoy casada desde entonces con este hombre. Y él es el protagonista de esta película que también tiene la actuación ahí de Mark Ruffalo, de Toni Collette, entonces en estos protagonistas como más principales. ¿De qué se trata? En esta ciencia ficción tenemos a Mickey Barnes y su amigo Timo, que están como en problemas financieros grandes. El amigo se metió ahí con un tipo muy turbio, los están persiguiendo y se tienen que ir. Pero en vez de irse del país como la gente normal, ellos deciden irse del planeta. Como que está como esta carrera espacial de distintos magnates que quieren llegar a Marte, a distintos planetas, a colonizar otros lugares. Usted podrá ver similitudes con la realidad si quiere, yo las vi. Y entre todos estos hay un político que perdió sus elecciones, que es Mark Ruffalo, que tiene... Ay, me están llamando porque es mi cumpleaños. Voy a contestar después. Este tipo tiene como esta nave que van a ir al mundo helado de Niflheim. Creo que le ponen. Que no sé cómo se pronuncia, pero es un mundo de hielo. Y necesitan distintas como estamentos. Tú postulas para ir, no es como que tú puedas pagar tu entrada y estás en el... No, tú tienes que probar ser útil para la sociedad, básicamente. El amigo se vende súper bien y termina siendo como igual un cargo y Mickey no sabe cómo hacer para irse. Entonces ve que hay un cargo que se llama prescindible y dice, ya, po, y firma. Y la mina le pregunta 80.000 veces, como, ¿lo leíste? Y él, sí, obvio que sí. ¿Qué significa ser prescindible? Bueno, lo que suena. A él lo meten como a una máquina, le extraen todos como sus recuerdos, sus cosas, y básicamente lo fotocopian.
Entonces, por ejemplo, su primer Mickey 1, lo matan como de prueba. Y después van haciendo distintas cosas, entonces probando virus, ambientes, y cada vez que algo lo mata, lo imprimen de nuevo. Y todo esto hasta que llegamos al 17. Entonces que Mickey se enamora entre medio de otra persona que también como está con todas sus iteraciones y en un curioso giro de eventos, Mickey termina duplicado. Se asume que Mickey 17 murió, entonces se imprime el 18, pero Mickey llega a su pieza y está el 18 ahí, y está él también ahí. Y la cosa es que cada Mickey también tiene distintas personalidades, no todos los Mickey son iguales. Y el Mickey 18 está piteado. Entonces tenemos eso, y toda esta trama de Mickey duplicado se entrelaza con el personaje de Mark Ruffalo queriendo colonizar este planeta donde hay unas criaturas que según él los quieren matar, y en verdad son súper pacíficas, pero yara. Sí, es muy entretenida, es en verdad muy entretenida. Hay gente que no le gustó tanto, a mí me gustó muchísimo, lo pasé excelente. Y bueno, tiene comedia, tiene poco drama, lo que igual es entretenido de ver. Y es en verdad muy, muy interesante y tiene un elenco increíble. O sea, insisto, Robert Pattinson, Steven Yeun, Naomi Aki, Toni Collette, Mark Ruffalo, como que todas. Así que ahí la recomiendo, Mickey 17, para que la vayan a ver al cine o donde la puedan encontrar. En Chile está en cines. Así que muy buena recomendación. Yo la tengo ahí mis pendientes para ir a ver a Robert Pattinson morir una y otra vez. Bueno, querida, estamos llegando al final. Palabras de cierre, de conclusión en este tu primer programa con casi 26 años, porque todavía no hace, pero sí tiene 26. 26. Bien, aquí estamos. Agradecida de haber hecho otro programita y de seguir otro añito más haciendo cositas. Haciendo proyectos, así que para que esto crezca y sigamos avanzando y que más gente nos escuche, si es que les gusta, por supuesto, pónganle me gusta, compártanlo, dejen sus comentarios y sigan nuestras redes sociales como laoya.pd en Instagram y en TikTok y también en Spotify y en YouTube para saber cada vez que subimos un nuevo capítulo. Así que eso, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Olla. Adiós. Adiós.